Buenos días, bienvenidos a la BBS número 131. Giuseppe, adelante. Buenos días a todos y gracias por participar. Esta es otra de las BBS donde, como la anterior que hice, recordaréis sobre abejas y todo lo que pasó, no hace falta tener conocimiento, no hace falta tener nada más que unos pocos minutos de disposición a escuchar un cuento y algo diferente, algo que probablemente no se ve todos los días. Hoy, en vez de abejas, vamos a hablar de plantas. Veréis que la constante de mis BBS es no hablar de humanos, pero ya llegaremos en algún momento a los humanos. Bien, ¿qué pasa con las plantas? ¿Por qué plantas raras? ¿Y por qué esto? Pues en realidad, desde esto viene de lejos. Mi abuelo era campesino. Estaba muy arraigado a la tierra, en los olivos, tal. Mi padre estudió agricultura, trabajó en el Ministerio de Agricultura y me contaba de pequeño siempre cosas de planta. Y como todo adolescente normal, yo pensaba que lo que me decía mi padre era absolutamente inútil, despreciable y sin sentido. Luego un día se me despertó el gusanillo y como fue en la BBC anterior, os conté que me compré un trozo de tierra, luego se quemó, le puse abejas, la apicultura y todo lo que viene. Pero desde relativamente joven siempre he tenido un interés especial hacia las plantas y especialmente hacia plantas no tan comunes. Con el moverme a Madrid me encontré en un clima bastante peculiar, muy seco, muy cálido, muy extremo. Y entonces, poco a poco me he ido orientando hacia plantas no tan comunes, pero que sean compatibles con el clima en que estamos, porque veréis que he tenido experimentos y no han salido muy bien. Venga, vamos a empezar. Si el botón decide y me hace el favor de funcionar, pues se me escucha, Sí, escucharte sí. pero se me ha bloqueado. Perdonad un segundo. Voy a volver a compartir a ver si de esta manera la presentación decide mejorar. Pues resulta que ¿Ni tenemos con un el teclado incidente. ni con ni con el ratón? Tenemos un segundo, que ahora lo solucionamos, y si no, os lo contaré de otra manera. No os preocupéis. Venga. Em, Vamos a verlo. Y si no, os cuento muchas cosas. Bueno, y si no me la puedes pasar a mí, yo la proyecto. A lo mejor si te quitas la cámara, quizá. Vamos a verlo. ¿Así la veis? Sí, a ver, pásalo, a ver si... ¿Así la veis? Sí. Bien, vamos a mantenernos aquí de momento. Pues, pero no pasa de página. Ahora. Ahora. Pues esta es la primera. La primera es pero me diréis, Giuseppe, esta es una simple parra. Sí, señores, esta es una simple parra que recolecté de un bidón de la basura la primera semana que llegué a España y no hablaba español y decía, ¿qué hago yo aquí? Y, y esta parra me pareció algo a que agarrarme y pensé, si sobrevive, yo también. Pues sobrevivió y ahora vive en mi terraza. Bueno, está bien. Eh, eh, Experimentos, pues hay una que vive en una piedra ahí agujereada por la naturaleza, no creáis. Esto es un bonito cactus que me da flores, pero todo esto es para tomar
tomar un poco el gusto. Voy a intentar poner otra vez en modalidad presentación. Mira, ahora funciona. Venga, vamos a empezar. El ginkgo. El ginkgo lo conocéis todos. No es algo que sea extremadamente raro. De hecho, hay ginkgos en Madrid. Ahora os digo dónde. Pero es una planta extremadamente interesante. Muchos sabréis que es considerada un fósil viviente porque apareció en la Tierra, empezó en la Tierra, cuando todavía las plantas no estaban muy diversificadas. De hecho, a pesar de la forma de las hojas y la manera en que se desarrolla, es un antepasado muy, muy lejano, es un angiosperma. Por lo tanto, es un antepasado muy, muy lejano de los pinos y de los abetos. Diréis, ¿no tiene mucho que ver? Pues claro, no tiene mucho que ver. ¿Qué característica especial tiene el ginkgo? Aparte de ser una planta muy antigua, es una planta que sobrevive a casi todo. Sobrevive a polución extrema, sobrevive a radiación extrema. De hecho, está la historia famosa de unos árboles de ginkgo que sobrevivieron a las bombas atómicas de Hiroshima. Eh, pero pensar que apareció en la Tierra hace 270, antes de los dinosaurios, cuando la configuración de la atmósfera terrestre era inaguantable para los seres vivos de hoy en día. No habríamos podido sobrevivir, los humanos desde luego no, y muchísimos animales tampoco. Y el ginkgo desde entonces se ha ido adaptando y sobreviviendo hasta llegar a donde estamos. Entonces, ¿por qué lo tengo en la terraza? Bueno, en Madrid tenemos unos cuantos. Hay un ginkgo muy bonito en el Parque de la Fuente del Berro, si lo conocéis. De hecho, es un ginkgo macho. Y luego hay un macho y una hembra en el Retiro, cerca, empezando por la entrada de Mariano de Gavia. Hay un macho que es pequeñito y una hembra que es muy, muy grande y produce semillas. Y estas semillas vienen, estas plantitas pequeñitas de aquí vienen de semilla y vienen de la semilla del árbol de Retiro. Si alguien ha visto la semilla de ginkgo, la va a recordar, porque es como la baricoque, pequeñito, pero tiene una característica que hará que no lo olvidéis nunca, porque cuando lo tocáis, huele a queso podrido, pero podrido a lo bestia. Y además se os pega el olor a las manos a lo largo de días. Es algo bastante intenso. ¿Y cómo se hace para reproducir esto? Pues es relativamente sencillo. Se va uno a retiro, se busca el árbol en el momento correcto, que es hacia final de verano. Normalmente las semillas que están todavía en el árbol no son las buenas. Bueno, las buenas son las que se han caído, porque ha empezado un proceso de fermentación de la pulpa alrededor que lo que está haciendo es ablandar la cáscara dura. Pero tú no quieres las que están podridas. Te llevas con los guantes unas cuantas semillas, los limpias y luego hay dos métodos. Uno es lo pones en la tierra sin más y te vas. Y otro es con un martillo o un peso le das unos pequeños golpecitos hasta oír pequeños cric que hacen como pequeñas fisuras dentro de las cuales podrá pasar el agua más fácilmente. Otra vez la pones en la tierra, en el balcón y te vas. ¿Por qué? Porque hace falta que pasen por todo el periodo de frío intenso y subida de temperatura para que germinen. Estos que veis aquí tienen 2 años. El primer año crecieron todo lo que está y la poco de verde que se ve arriba es lo que están empezando a crecer esta primavera. Tiene el ginkgo un montón de usos. Se usa que si las semillas se hacen como las almendras tostadas y se encuentran mucho en los mercados de orientales. Pero el ginkgo va relacionado mucho a, por ejemplo, si os tomáis ginkgo es un energizante, es parecido al ginseng. Ayuda para el cansancio, para la recuperación del cuerpo.
y a mí me parece muy interesante y os lo quería presentar. Aquí entre los compañeros de datos a alguna persona le he regalado unos pequeños y los tiene. Aquí empezamos, esto era para empezar, aquí empezamos con lo divertido, el Calibanus ok. Pues esta planta me llegó porque la compré en un vivero en Italia hace casi 30 años y no sabía que estaba comprando una planta rara, porque es una planta endémica de una zona muy concreta del centro norte de México. Yo la tuve ahí hace que viviera y la planta se iba desarrollando, se iba ampliando y aquí es una comparativa entre la planta que tengo en mi casa y la que está en la naturaleza. Pues cambia un poco el color de las hojas porque depende de la composición química del terreno, pero la estructura de un algo leñoso que sobresale es muy característica. Esta planta aguanta de todo. Aguanta el frío, esta aguantó, a pesar de ser del México y zona árida, aguantó Filomena sin pestañear. El calor ni se inmuta. Y tiene unos mecanismos de defensa que son el camuflaje, como veis en los comentarios, pero se disfraza de algo poco interesante, pero tiene un mecanismo de defensa activo. Es decir, las hojas, si veis las hojas, van mezcladas. La mía ha sido limpiada, pero la que veis de foto natural, todas las hojas secas la tiene hacia afuera. Tocar una de estas hojas sin protección es garantía de cortarse. Y además que lo mismo se infecta, porque son hojas muy duras, ningún animal se las come, y cortan muchísimo, tienen como pequeños anzuelos en lo tal, y como la toques y ya te cortan y te cortan de forma interesante. Esto lo aprendí evidentemente con la experiencia. Esta planta, que yo sepa, la tenemos en el Jardín Botánico de Madrid y servidor en la terraza. Ya es un decir algo. No he conocido tampoco en foros y tal gente que tenga Calibanus. Se encuentra, si lo buscáis para comprar, la fuente para comprar estas cosas es eBay, aunque ahora tiene muchas limitaciones, pero que llegue al tamaño que veis aquí, que es un tamaño muy respetable considerado lo lento que crece, es extremadamente difícil. Muy bien. Siguiente. Pues aquí entramos en la fase y os cuento, pues, una fase de mi vida en la cual pensaba, pues, oye, ¿y la nuez moscada tendrá un árbol? ¿Y lo podré crecer en casa? Pues no. Es de la nuez moscada, el árbol existe, pero vive en las zonas de foresta pluvial y húmeda y tal. Vete tú a reproducir esto en Madrid. Y el clavo tendrás árbol y tal. Sí, claro, ahí tenéis. Pero lo puedo crecer, pues aparte de lo difícil que es encontrarlo, aparte de lo complejo que te lo envíen porque fácilmente se muere. Y la canela, pues la canela lo conseguí. La canela podían ser hace muchos años, todavía en el periodo feliz, cuando por eBay te enviaban cualquier cosa de cualquier parte del mundo y cuando las aduanas eran más flexibles, para decirlo así, pues conseguí que un tío en una isla, creo que eran las Islas Reunión, que tenía un vivero donde vendía canela, pues yo le escribía, venga, envíame una planta, que no, que esto está muy lejos, que se va a morir, que yo solo envío a Estados Unidos, ya. Total, que me envió una planta y me llegó la planta de canela. Entonces tuve unos años la planta de canela. El problema es que la pobre planta de canela, que necesitaba un clima húmedo, un clima que no superara cierta temperatura, que no bajara de cierta temperatura, no iba ni para adelante ni para atrás.
y después de un sufrimiento recíproco mío de no verla prosperar y la propia planta de no saber qué hacer con su vida, pues ¿qué le vamos a hacer? En los años en que conseguí sobrevivir, pues era muy bonito porque tiene unas hojas muy guapas y desprendía por toda la casa una fragancia de canela muy interesante. Entonces, de aquello, pues de tanto buscar plantas exóticas que pudieran sobrevivir, llegué a una que es la Murraya Conage. La Murraya es la planta del curry. Se encuentra mucho en la India, evidentemente, y la encontré porque ponía, cuando me la estudié, pues que resiste a climas extremos. Pues resiste a climas extremos. Mirar la mía como está esmirriada, esta es la natural, en la India. Ahora, ¿qué tiene la Murraya Conage? Pero primero que son hojas eh, muy aromáticas, se usan para cocinar. Es decir, ¿cómo funciona? Que te vas a la huerta donde eres de la India, te vas a la huerta, coges unas hojas, las metes la tiras a la sopa y te la comes. Y te dará esta especia natural, especial. O te la metes en lo que estás friendo. Las mías, tuve un periodo que estuvieron muy bien, pero desde hace unos años que el clima se ha vuelto más extremo, las mías sufren. Eh, y entonces lo que es un tronco muy fino, como veis aquí, y una copa muy fornida, la mía, el tronco fino lo tienen, y la copa pues, hace lo que pueden. Estas concretamente vienen de semilla, porque a ver, estos ejemplares los encontré después de mucho buscar en un vivero en Inglaterra, cuando Inglaterra todavía era Europa, y estos señores cuando les escribí para que me enviaran unos ejemplares, pues encantadísimos, la verdad que muy colaborativos. Eh, la madre de estos está viva y estuvo viviendo y llegó a madurar lo suficiente como para hacer semillas. La semilla de la morralla es como una oliva y se puede comer. Yo me la comí para probar, avisé a mi mujer, oye, si me encuentro fatal, me dirá todo. Pero la probé y luego se limpia la semilla, se planta y si tienes suerte y ha sido fecundada, no te nace. Y estas, de hecho, las muestro porque son de segunda generación, vienen de ahí. Y me parece muy interesante. La muralla no la tiene el jardín botánico. Lo sé porque de todas las plantas que he ido a buscármelas y no, la muralla no la tiene. Ahora mismo, con la situación climática, las debería tener en interior, pero complicado, porque necesitan aire, necesitan insectos también para las flores que hacen, en fin. Tendré que jugar mucho con la sombra y con la humedad, regarlas más que el resto. Son muy guapas y son un reto. Ahora vamos con otra que se llama Dioscorea elephantipes. Pero Dioscorea elephantipes, ¿por qué os pongo esto? Porque los antiguos recordaréis que antes de Internet hubo Usenet. Yo empecé con Usenet, donde era todo por pantallas de texto y te ponías en un size punto no sé qué sé. Y a mí me venía muy bien porque por lo que había hecho en la universidad, que al final trabajo y final de carrera hice algo sobre fractales y fractales no había mucho en Europa, era todo, en fin, había una manera de conectarse. Y a partir de un punto lo usé también para hablar con gente fuera entonces veis que hablamos de mediados de los 90, con gente fuera de Europa o en otros sitios donde hablan de plantas raras. Y entonces descubrí la Dioscorea y la Dioscorea, que ahora os la enseño, es endémica bueno, os la voy enseñando. Es endémica de Sudáfrica.
Y entonces yo decía, pues yo quiero una planta así. ¿Cómo puedo vivir sin esta planta? Y que pensé, pues me voy a buscar a alguien de alguna universidad en Sudáfrica a ver si conecto y veo qué hacemos. Pues, aquí en aquellos tiempos era todo abierto, metías y te metías donde querías. Me metí en la Universidad de Ciudad del Cabo, me metí en el Departamento de Agricultura, me vi quién había publicado cosas y le escribí y le dije, oye, ¿me dirías cómo puedo conseguir esto? Y de paso también me interesarían semillas de baobab, que en aquellos tiempos me molaba el baobab. Y va el hombre de Sudáfrica, y sin cortarse nada, me envió, sin pedir nada a cambio, un paquete a mi casa con dentro 2 dioscoreas y una bolsa de semillas de baobab. Y ojo, no sabía cómo agradecerle. Le dije, ¿cómo te agradezco? Pues envíame una cartulina postal de Nápoles. Pues le envié 50, imaginaréis, de toda Italia, para darle las gracias. Y entonces empecé a aprender a conocer la dioscorea, que es una planta muy peculiar, como veis. Esto es en la naturaleza. No se distancia mucho, ¿eh? Esta está muy grande y muy desarrollada. La mía es mucho más pequeña, pero tiene las características que son una especie de carapazón de un material leñoso parecido al corcho. Le sale este hilo leñoso con hojas, pero la característica que tiene y una de las dificultades para quien quiera cultivarla en nuestro clima es que tiene el ritmo invertido. Incluso las semillas están sincronizadas sobre Sudáfrica. Entonces, florecen y se desarrollan cuando aquí es invierno y se van a dormir cuando aquí es verano. Es complicado tenerlas. Esta es de hace pocas semanas porque les he forzado, bueno, hasta un punto a estar despiertas y en invierno les he metido una luz artificial, he hecho todo un tema. Eh, um, lo peculiar es que no hay muchas. Ahora de vez en cuando se encuentran, incluso en mercadillos a veces, porque es una planta que se ha ido conociendo. Hace 30 años no la conocía nadie en Europa, solo los especialistas. Estas concretamente, las que me envió este hombre, por culpa mía, de mi inexperiencia, luego después de unos años, pues murieron, porque veréis aquí en los comentarios que no hay que regarlas en invierno o cuando ellas están durmiendo. Yo las regué, aunque poco, y el exceso de riego, el exceso de amor de regar, es, en mi caso, el que más muertes provoca. Ahora estoy aprendiendo poco a poco. Estas vienen de semillas, concretamente de semillas de Alemania, de un proveedor fiable, digamos. La dioscorea es interesante de mi manera. Se usó el principio activo para el inicio de las píldoras psicoafectivas, como veis ahí, en fin, que es una planta realmente peculiar e interesante. Pues esta sí que no la tiene nadie. El Anacampsero salstoni es una planta que solo vive en una zona muy concreta entre Sudáfrica y Namibia. Ahora vamos a Namibia en el poco tiempo que me queda. Es pequeñísima. Estas que veis aquí son de tamaño de la moneda de 1 euro o 2 euros. Crece lentísima, es horriblemente lenta en crecer. Tiene una función mimética, necesita un tipo de tierra especialmente configurada porque vive en zonas de cuarzo, entonces hay que hacerle la tierra a medida, y florece con dificultad. Yo cuando las compré, estas son en la naturaleza, para que podáis comparar, son muy parecidas. Yo cuando la conseguí comprarlas, hace unos cuantos años, más de 10, eran 3, ahora son 2. Una vez más, por culpa mía, por regar demasiado. Pero a mí me florecieron. Eh, y la flor, la poca flor que hace, son más grandes de la planta misma, como muchas veces las flores de los cactus, que son muy grandes comparadas con la planta. Y es muy bonita, un color de rosa, que nunca imaginarías que un cosito tan pequeño te haga
te haga estas flores. Y bueno, el interés que tiene es que es muy difícil encontrarla, muy difícil mantenerla viva, eh, eh, pero que en mi caso tengo suerte porque el clima de Madrid no le molesta, digamos. Entonces están ahí, ¿no? Invierno, verano y lo que haga falta. Voy porque si no, no llegamos a la media hora. Pues esta, pues no debería ni decir porque es peculiar, la conocéis todos. La Lophophora williamsi, o alternativamente conocida como la planta del peyote, ¿no? Entonces, que tiene todo el vibe de la época de la nueva era y un montón de gente que se iba de Europa a Estados Unidos al desierto de México, concretamente, a vivir con los mexicanos, a tomar peyote, que es muy amargo. Lo digo porque lo sé de primera, es extremadamente amargo y antes que te haga algo te tienes que comer mucho. Entonces, pues sinceramente, pues no sé yo. Y además tienes que ir al desierto y el desierto complicadillo, ¿eh? Entonces, esta que veis aquí viene de semilla, la he cultivada yo de semilla, pero esto es como lo podéis ver de una foto del desierto, guapísima. Y esta de la derecha, la que veis como la que está arriba en el centro, esta es regalo de Desierto de México. Y está guapa. Todas las demás vienen de semillas que he conseguido cultivar yo directamente. La alofófora es una planta prohibida, ¿eh? Tampoco si te comes esta pasada, está amarga hasta la muerte, pero no te va a hacer nada. Ahora, yo no me la comería nunca, las mías. Eh, eh, y es interesante la foto de la izquierda porque veis que asoma muy poco por encima de la tierra, mientras que por debajo tiene un tallo relativamente profundo. Hay una historia divertida sobre un colega que conozco, un finlandés, que se fue al desierto con esto y tal, y tuvo una aventura con un serpiente de cascabel, en fin, y al final salió del desierto sin peyote y asustado muchísimo de la serpiente. Eh, mm, Porque estas plantas tienden a nacer protegida por otras. Aquí lo que veis es la configuración, entre comillas, de invierno en mi maceta. Porque en verano todas estas plantas verdes, el trébol que veis y las otras, las dejo de desarrollarse porque le hacen sombra. Eh, a pesar de ser un cactus, no le gusta el sol directo. Eh, Le gusta estar a esta planta, a este cactus en la semisombra y protegerse debajo de otras. Y por última, la joya de la corona, diréis, pero esto, ¿para qué me enseñas esto? Pues estos señores lo debemos de tener en Europa poquitos. Es la famosa, yo creo, Welwitschia mirabilis. Es una planta, es como el ginkgo, pero mucho más rara, mucho más difícil y mucho más específica solamente del desierto de la Namibia. Aquí la veis en la naturaleza. Vive, ¿veis dónde vive? Vive en el desierto. Y concretamente en esa zona muy concreta del desierto de la Namibia, que es una franja vertical paralela a la zona de la costa, tiene una profundidad de no más de 20, 30, 50 kilómetros. Entonces, la welwitschia es una planta antiquísima que solo se ha reducido a vivir en este punto, que solo tiene estas hojas y con este aguanta los 1000, 2000, 3000 años que le dejen vivir y lo que aguante, eh, y es otra vez extremadamente lenta de crecer. Para llegar a esto necesita miles de años y complicadilla, diría, de encontrar las semillas y que germinen las semillas. Yo he tenido suerte, aquí ha sido ayudado mucho por Gemini. Las semillas vienen
no lo he dicho, pero ninguna de las plantas que tengo ha sido quitada en la naturaleza. Eso es importante. El Anacampsero salstoni, por ejemplo, la compré en un vivero en Murcia, que es un vivero especial donde una vez que saben, te dan acceso a la parte un poco más para coleccionistas y con todos los certificados y validaciones de que lo que te están presentando no ha sido rapado en la naturaleza. Cuidado, es importantísimo esto. Y las semillas de la welwitschia no vienen de aquí, vienen de un sitio en Alemania que trabaja con un vivero en el Jardín Botánico de Berlín, que es el único sitio donde han sido capaces de reproducir en condiciones de la welwitschia. ¿Por qué lo digo? Porque esta planta, diréis, que por cierto es otra antepasada de los pinos y las coníferas, no tiene nada que ver, pero hace como piñas. Esta planta, diréis, ¿y dónde está la abeja que la poliniza? Pues no está la abeja que la poliniza. La manera de polinizarse de esta es que alrededor de estos pocos metros viven unos insectos especiales que lo único que hacen en su vida es vivir por ahí y luego cuando la welwitschia decide de hacer los conos hembra y las flores macho, pues van, se mezclan con una y con otra y permiten estos insectos la polinización. Sin ellos no habría. Es impresionante, ¿verdad? lo que hay. Entonces, y los de Jardín Botánico de Berlín, pues lo que hacen es polinizar a mano, ¿eh? Y pueden vender las semillas y así financiarse y toda la pesca. ¿Y por qué os he metido la foto de la derecha? Y así acabo. Porque veis que es muy larga. ¿Por qué? Porque una de las características, esto creo que es de Estados Unidos, una de las características de la welwitschia es que, claro, para encontrar humedad, la raíz que tiene va recta para abajo y baja, baja, baja y baja. Aquí no lo veis, pero esta maceta es muy alta. ¿Por qué? Porque aprendí con la experiencia, la primera que planté, la planté en una maceta más o menos normal y a los 2 años veía que no estaba bien, que no estaba bien, que no estaba bien, hasta que me enteré de la cuestión, intenté trasplantarla, pero claro, una raíz tan larga y es tan delicada que a la mínima de la welwitschia es conocida por si le das la vuelta a la maceta, muere. Si la cambias de sitio, muere. Si le que se muere con mirarla, prácticamente. Y entonces he aprendido la experiencia y estas ahora son un año que están conmigo. Pues confío que lleguen a mis nietos o lo que toque. Pues señores, con esto he acabado la presentación. Espero no haberos aburrido. La última es de es de un geranio. El geranio es una planta maravillosa y es muy bonita. Os he presentado un poco mi pasión. Espero no haberos aburrido y que os haya gustado. Muchas gracias.